esta esta capacitación de manera dinámica, ¿cierto? Felicitarlos por este espacio que están adelantando ustedes con el fin de fortalecer sus conocimientos. A lo largo de todas las capacitaciones, pues siempre nos encontramos con personas, ¿sí? Que se dedican directamente al área de la construcción, otros que lo hacen de manera, digámoslo así, autodidacta, que les gusta fortalecer sus conocimientos, aprender de todo. Entonces, por eso siempre se enfocada, aparte de los especialistas enfocados que ya están en el área de construcción, siempre estamos pues abiertos a nuevos públicos, a que las personas aprendan y como esta es una capacitación de manera continua, ¿sí? De manera continua vamos a partir la presentación en dos. ¿Listo? Hoy vamos a ver una parte de la temática y el día de mañana vamos a ver otra parte como tal. ¿Listo? Eh, Veo que son bastanticos, entonces voy a obviar el espacio de la presentación. Espero que aprendan algo, ¿cierto? El día de hoy. Todo lo que sea conocimiento es ganancia para ustedes, muchachos. Listo. Mi nombre es Weimer Jaramillo. Soy instructor del Círculo de Especialistas. También trabajo en el SENA. Estoy ubicado en la ciudad de Medellín. Trabajo directamente en el área para el Centro del Desarrollo de la Construcción y también por acá con el Círculo de Especialistas. eh, digamos, amplio conocimiento en el área de la construcción. Esperamos pues que lo que les voy a, la transferencia de conocimiento que les voy a dar hoy sea de manera enriquecedora y que ustedes se puedan ir con algo nuevo para bueno, hoy están en sus casas, ¿cierto? Me imagino, muchos están en sus casas, otros están en en el lugar de trabajo, en el carro, en el taco. Hagamos de este espacio un, un aprendizaje significativo. Listo, voy a compartirles pantalla. Listo, y me informan, por favor, si ya les aparece que les estoy compartiendo. Sí, Weimar, sí, se ve tu pantalla. Vamos por acá. Bueno, entonces el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver todo lo referente a técnicas de impermeabilización, ¿cierto? Técnicas de impermeabilización con un énfasis muy riguroso en el tema de cubiertas, en el tema de losas, ¿cierto? Por ahí veo que hay de muchas regiones del país, de Bogotá, de Medellín, entonces esperamos, si de pronto hay alguna palabra que dentro del regionalismo que manejamos acá en Colombia, ¿cierto? No la entiendan, me dicen para que busquemos el sinónimo y hagamos pues que ustedes entiendan como tal. Listo, entonces técnicas de impermeabilización tiene que ver con digamos, la permeabilidad de las losas en este caso, ¿cierto? Vamos a empezar por acá. Entonces, ¿qué vamos a ver en el curso, en la capacitación? Vamos a ver la importancia de impermeabilizar, ¿cierto? Vamos a partir por allí hoy. Ventajas de la impermeabilización, ¿sí? ¿Cuáles son esas ventajas? Porque se debería impermeabilizar, ¿sí? Tipos de cubierta. ¿Cuáles son las cubiertas a las cuales les vamos a realizar esta impermeabilización? ¿Cómo están compuestas? ¿Cómo las podemos clasificar? ¿Cierto? Y vamos a ver los materiales para la impermeabilización. Y por último, las técnicas para la impermeabilización. Entonces es muy importante hacer un recuento, ¿cierto? Como se los indicaba y también como se los pido, no sé si de pronto por allí haya alguno que ya haya visto clases conmigo
en el círculo de manera presencial, siempre, como se los indiqué al principio, van a haber personas nuevas, personas que están incursionando en el sector de la construcción, personas que están estudiando, personas que de una u otra manera ven estos cursos como una oportunidad para capacitarse y poder salir adelante, ¿cierto? Por medio de sus familias, pues para generar un ingreso para sustentar a sus familias, ¿sí? Entonces es muy importante partir desde el principio y luego darle un enfoque, digamos, específico de lo que se trata el tema, ¿cierto? Siempre me gusta hacer algo de menor a mayor, por así decirlo, como dicen los técnicos de los deportes, ¿cierto? De menos a más. Entonces, para que de pronto no se me vayan por ahí a aburrir, la idea es que interactuemos, ¿cierto? El que necesite compartir algo, una experiencia, el que necesite aportar algo al tema, el que tenga alguna duda, lo puede ir haciendo a lo largo de la capacitación y ya al final, si vemos que nos queda un poquito de espaciecito, hacemos una tandita de preguntas si les parece, pero siempre en aras de darle continuidad al tema, si tienen una pregunta o una inquietud o quieren aportar algo, levantamos la manito y por ahí Karen me va a ayudar, porfa, para que le vayamos habilitando a esas personas que quieran realizar aportes, ¿de acuerdo? Entonces, como les indicaba, hoy vamos a ver la primera parte. En esa primera parte de la capacitación, vamos a ver estos tres ítems: la importancia de impermeabilizar, las ventajas de impermeabilizar y cuáles son esos tipos de cubierta que vamos a impermeabilizar. Como se los dije, vamos a dar un enfoque netamente a cubiertas. No sé cómo estén por ahí en los sectores del país que se estén conectando, pero ya, ¿cierto? Creíamos que estábamos como en un verano, pero ya estos últimos días ha estado lloviendo, entonces cae como anillo al dedo esta capacitación. ¿Listo? Y ya mañana vemos los materiales para la impermeabilización y técnicas para la impermeabilización. Entonces, vamos a empezar. Les quiero hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es impermeabilizar? ¿Quién me puede colaborar con esta definición? Por ahí levantó la mano Ramiro. Muy buenas noches para todos. Impermeabilizar es crear como una barrera entre una superficie y el ambiente, o sea, que el agua quede protegida como con una barrera de protección. Perfecto. ¿De dónde te estás conectando, Ramiro? Desde Santiago de Cali. Santiago de Cali. Ah, bueno, súper chévere. ¿Está lloviendo por allá estos días? Un poquito ya de verano, calor. Ah, bueno. ¿Alguien más que quiera aportar? Carlos. Sí, muy buenas noches. Me conecto desde la ciudad de Cartagena. El concepto que tengo de impermeabilizar es sellar una superficie para impedir que la humedad del ambiente o el exterior penetre hacia el mortero que se aplicó en esa parte. Perfecto. ¿Alguno más? Darío por allí. Darío o José Luis. Bueno, ahí vamos generando patrones de definiciones. Sí, José Luis, cuéntanos. Sí, es generar una protección ante el medio ambiente, ¿no? En este caso, pues, es el agua. Ajá. Tenemos varios tipos, digo, de impermeabilización, porque tenemos desde el suelo, que sería una afectación de la humedad, y de la lluvia, que es del cielo. O sea, serían dos tipos, ¿no? Sí, Para señor. diferenciar un ¿De dónde poco. te estás conectando, José Luis? Uy, estoy en el Polo Sur, como dicen, de Nariño. Ah, súper, súper. Sí, señor. Súper Ahorita bacano
Les cuento mi experiencia, no había dado capacitaciones virtuales, pues en el SENA sí, pero acá en el círculo de especialistas no, bacano que haya gente de todos los sectores, muy bacano, bienvenidos. Entonces, María de la Cruz, por último, para que continuemos, ¿quieres agregar algo a la definición? Hola, buenas noches. Buenas noches. Para mí, impermeabilizar es la acción de sellar una superficie para impedir que el líquido se traspase. Yo trabajo materas las tengo que impermeabilizar porque yo las pinto por fuera. Entonces, impermeabilizo para que la pintura no se dañe. Y pues yo me imagino que es la misma técnica para todo. Es la acción de sellar una superficie para que el agua no penetre. Súper. Muchas gracias, María de la Cruz. ¿De dónde te estás conectando? Qué pena. Estoy en Cali. Cali, bueno, ya van 2 caleños por acá. Entonces, vean que se van generando patrones de la definición de impermeabilizar. Tenemos sellantes, dijeron protección, generar barreras, ¿cierto? Son, digamos, sinónimos que nos están incitando, nos están indicando que impermeabilizar es precisamente crear un obstáculo, ¿cierto? Un obstáculo, y como lo decía la compañerita María, digamos, proteger, y ya empezamos a hablar de técnicas y empezamos a hablar de materiales, ¿cierto? De que, por ejemplo, una manera de impermeabilizar con una pintura, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante cómo en realidad es el nombre técnico, cómo se maneja pues todo este concepto. Entonces tenemos que la impermeabilización es el proceso de hacer que un objeto o estructura sea impermeable o resistente al agua para que no se vea afectado por el agua o resistencia a la entrada del agua en condiciones específicas, ¿cierto? Entonces, vean que la impermeabilización es precisamente eso, crear esa barrera, ¿sí? Como lo dijo el compañero del sur, ya no me acuerdo dónde es, de Nariño, sí, de Nariño. Tenemos diferentes tipos de humedades, ¿cierto? Diferentes tipos de humedades que en el sector de la construcción siempre nos van a estar, se nos van a estar presentando. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarnos a ellas? ¿Sí? Entonces, por último, o bueno, por último no, por consiguiente, hay una frase que dice que el agua es tan sabia que nunca discute con un obstáculo, simplemente lo rodea, ¿sí? Y para el efecto de nosotros, del tema que estamos tratando hoy, aparte de que lo rodea, lo contrario de impermeabilizar, entonces lo permeabiliza, ¿cierto? Entonces aquí vemos una casita, ¿cierto? La está protegiendo, digamos que es una maquetica, la está protegiendo del agua a la mano, pero vean que el agua cae y rodea la mano, y entre los dedos se va filtrando ¿cierto? Entonces es muy importante tener conocimiento de que el agua para nosotros en el sector de la construcción es nuestro mejor aliado y nuestro peor enemigo también, ¿cierto? Siempre y cuando no manejemos un buen concepto de las técnicas, no manejemos un buen concepto de temas de planificación, que lo vamos a ver más adelante, entonces como para que lo vayamos teniendo por allí presente. Listo, vamos a empezar, ¿cierto? Esa era como una pequeña introducción para que sepamos o para que todos estemos conectados en el tema de impermeabilización, ¿cierto? Sabemos que ya es crear un obstáculo, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita, principalmente si lo hablamos desde el tema de las cubiertas, losas, techos, terrazas, como lo llamen en sus sectores, diferentes regiones del país, también lo vamos a presentar en los muros, ¿cierto? De acuerdo al nivel freático del suelo que se puede ir subiendo por el suelo, ¿sí? Pero digamos que la principal objetivo del curso es que hablemos de cubierta. ¿Listo? Entonces, la importancia de impermeabilizar. ¿Por qué es importante impermeabilizar? El motivo principal es porque va a garantizar un confort en la edificación, ¿cierto? Ya sea un almacén,
ya sea de uso residencial, ya sea de uso comercial, ¿sí? Industrial, va a generar un confort y va a garantizar ese, digamos, adecuado espacio para que no vayamos a tener inconvenientes con el agua. Entonces, ahorita hablábamos que en esos momentos, por ejemplo, ahorita en Medellín cayó un aguacerito potente, hace días también viene lloviendo seguido en las tardes. Y dígame, ¿a quién no le gustaría sentarse a leer un libro, a ver televisión, ¿sí? A disfrutar, a dormir con la lluvia? ¿Sí o qué? Es un parche bueno, bacano, ¿cierto? Entonces, maluco, ¿cierto? Maluco que cuando nosotros, en vez de estar leyendo, viéndoles el partido, viéndose la novela, ¿cierto? Estudiando o simplemente acostarse y disfrutar, ¿cierto? Creo que a nivel estadístico hay, digamos, un gran porcentaje que entre un 80 y un 90% de las personas disfrutan el sonido de la lluvia y sobre todo para descansar o para hacer hobbies como lectura, ¿cierto? Estudiar. Entonces, no sé si hayan también escuchado es el tema o el concepto de ruido blanco, ¿cierto? Es una serie de sonidos de la naturaleza que nos generan tranquilidad. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? Perdón, ante una eventual lluvia, ¿prefieren tener el parche de estar disfrutando del sonido de la lluvia, de estar tranquilos en su casa, en su cama, o a la izquierda, ¿cierto? A la izquierda de la pantalla vemos que yo creo que de pronto, ¿cierto? De pronto en una gran proporción de los que estamos acá, les ha tocado porque no estamos exentos de una gotera en la casa, ¿cierto? Entonces, que llueva y en vez de yo coger mi libro, ¿sí? O irme a acostar, no sé si hay alguien por ahí de la costa, ¿sí? Que hay alguien por ahí de la costa, levante la manito, coger la hamaca, acostarse, escuchar, vea, Carlos Márquez, ¿sí o qué? El parche de acostarse en la hamaca, escuchar el ruido de la lluvia, acostarse a dormir, o ir, ¿cierto? Por la pailita, la olla, el balde, el balde del cuñete de pintura que tenemos por ahí en la casa, ¿cierto? Y ir a colocarlo donde está la gotera y empezar a rascarnos la cabeza de que ya nos debemos de subir, ¿cierto? Los que somos del sector de la construcción, creo que no pagamos para que nos arreglen las goteras, nosotros mismos las arreglamos, ¿cierto? O si no es así, pues ya tenemos que llamar o la señora decirle al esposo, venga, necesito que me colabore con esa gotera, y entonces usted se sienta en la lluvia y un aguacero bien berraco y empieza el baldecito, tac, tac, la gotica, tac, y ¿qué toca? Ir a colocarle un pañuelito, la media, ¿cierto? Creo que de pronto algunos hemos pasado por esta situación que no es nada confortable. Entonces, lo que queremos resaltar dentro de la importancia de la impermeabilización es que debemos garantizar un confort en nuestra edificación, independientemente cuál sea el uso, ¿cierto? Ya saben que los usos de las edificaciones son residencial, comerciales, industriales e institucionales, ¿cierto? Imagínense un colegio lleno de goteras, ¿sí? Para los que estamos acá y trabajamos en el gremio, es un nicho de mercado, un colegio, ¿sí o qué? Porque de una ahí hay un trabajito grande. Otro tema importante, ¿cierto? Para la impermeabilización. Les voy a hacer una pregunta. ¿En la pantalla de ustedes alcanzan a ver toda la presentación o también están viendo este cuadrito por acá que les estoy moviendo? Para que de pronto no lo minimicemos y alcancen ustedes a ver toda la presentación. ¿Quién me colabora, por favor, indicando? ¿Alcanzan a ver esa ventana que estoy moviendo donde se ve mi pantalla pues con la cámara? ¿O la minimizamos para que alcancen a ver toda la presentación? Miro dónde la ubico.
Me deja minimizar, así, ya se minimizó. Listo, dejémosla por acá. Ahí está mejor. Bueno, voy a asumir que sí. Listo, entonces, otro tema importante, demasiado importante, de la impermeabilización es que protege la salud de los habitantes, ¿cierto? La humedad en sí, no solamente, que ya vamos a ver el tema de las ventajas, no solamente me está generando un inconveniente, ¿sí? Un inconveniente con mi infraestructura, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, con mis inmuebles, con todos mis enseres de mi edificación, sino que lo más importante, ¿cierto? No sé si de pronto por ahí hayan en algún momento, ¿cómo estás? Ahí vamos, por lo menos hay salud, ¿cierto? Hay vida y salud. Es una frase que decimos muchos comúnmente. Entonces, algo muy importante es que nosotros debemos de protegernos si es nuestra casa, pues a nuestra familia. Y si es nuestro mercado, ¿cierto? Nuestro nicho de mercado. Yo soy contratista de construcción, yo me dedico a hacer impermeabilizaciones, pues brindarle a mis clientes que yo en realidad estoy haciendo un trabajo óptimo, con buena calidad, para que aparte de que le quede bien bacano, ¿cierto? Bien monocuco por allá, como dicen en la costa, ¿cierto? Bien chévere. También les estoy garantizando el tema de que les estoy protegiendo de la salud, ¿cierto? Digamos que a nivel también estadístico, tenemos por acá que hay un porcentaje, un alto porcentaje, ¿cierto? De que los problemas en una casa, problemas de salud en una casa o en una edificación, en un colegio, en una empresa, en un local, ¿cierto? Donde haya humedad, van a tener o van a acarrear con problemas de salud respiratorio, directamente con el sistema respiratorio, tales como asma, como tenemos inclusive leptospirosis, tenemos, se me da la paloma, muchas alergias, las alergias. No sé si a ustedes también les pase, pero parece como una enfermedad universal que muchas personas sufren de rinitis, ¿cierto? De rinitis, perdón. Entonces, esos hongos, esos ácaros, ¿cierto? Que se van generando ahí en esa estructura, en esa losa, en esa madera, en esa estructura metálica, ¿cierto? Me va generando una cantidad de microorganismos, ¿cierto? Que a medida que nosotros vamos respirando en ese espacio, vamos a ir, ¿cierto? Aspirando como tal estos microorganismos y nos podemos enfermar, ¿cierto? No sé si hayan experimentado el caso, pero muchas veces, ahorita hablábamos de los tipos de humedad, suele pasar mucho en el tipo de humedad por nivel freático, casas, digamos, que llevan una cantidad de tiempo considerable, ¿cierto? Estamos hablando de 20, 30 años, no mentiras más. Estamos hablando entre 50, 60 años. Las casas que ya hoy en día están en tendencia a remodelación, a que se demuelen y se vuelven a construir. ¿Por qué? Porque anteriormente no teníamos el conocimiento en el país, no teníamos los conceptos técnicos y obviábamos algo tan sencillo como generar un aislamiento en los sobrecimientos de la edificación y evitar, ¿cierto? Que el nivel freático nos empezara a subir por los muros y entrar en una casa o en un espacio donde haya humedad, en realidad es tedioso. Se siente una sensación, ¿cierto? Que es otra de las enfermedades, pero no recuerdo bien el nombre, digamos, un síntoma que se generó mucho con el tema de pandemia, dificultad para respirar. O sea, uno entra a una edificación donde hay humedad y uno le cuesta, ¿cierto? Entonces, una de las importancias, y yo creería que la más importante, porque nosotros como constructores siempre hemos de estar garantizando la vida de nuestros clientes, ¿cierto? Ya sea del tema estructural, el tema de acabados,
el tema de cubierta, ¿cierto? Entonces, siempre garantizar una buena estadía y proteger la salud de los habitantes de esos espacios. Y va muy ligado a lo que veíamos ahorita con el tema del confort. ¿Listo? Entonces ya ahí vamos unificando criterios, importancia de hacer una impermeabilización, genera confort y protege la salud de los habitantes del espacio como tal. ¿Cierto? Vamos ya a tocar un poquito más, vamos adentrándonos un poquito más técnicos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas ventajas precisamente de la impermeabilización? Entonces tenemos que protege la estructura de la edificación, ¿cierto? Cuando hablamos de estructura, ¿a qué nos referimos? ¿Quién me puede colaborar? Cuando nosotros en la construcción hablamos de estructura, ¿a qué nos referimos? Bueno, opino nuevamente, soy Carlos Márquez, soy de la ciudad de Cartagena. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Cuando hablamos de estructura, estamos hablando estructura principal serían las columnas, zapatas, vigas de amarre, y también van en una segunda estructura serían las paredes, tanto externas como internas de la edificación. Perfecto, ¿sí? Entonces, como lo decía Carlos, ¿cierto? Cuando hablamos de estructuras, estamos hablando de esos elementos que componen y que garantizan que nuestra edificación esté de una u otra manera, o hablemoslo así coloquialmente, que esté soportado y que garantice su estabilidad vertical, ¿cierto? Vertical. Y aparte de eso, pues ayuda, ya desde una parte más ingenieril, ayuda a transmitir esas fuerzas de la edificación y que se desplacen en el suelo. En el tema de las cimentaciones, como lo manifestaba ahorita Carlos, hablando pues de las zapatas. Pero entonces, como esta estructura, ¿cierto? Él también hablaba de los muros, ¿cierto? De los muros, dependiendo su comportamiento, dependiendo su instalación, también se pueden comportar o convertir en muros estructurales, ¿cierto? Las conocidas dovelas, ¿cierto? Los muros cargueros. Entonces, si nosotros lo que nos está garantizando nuestra estabilidad vertical de nuestra edificación, lo dejamos que se nos deteriore, apague y vámonos, ¿cierto? Apague y vámonos. Entonces, ¿qué se define como la estructura? Y sobre todo en el tema de las cubiertas, va a ser ese conjunto de elementos estructurales, como lo decía ahorita el compañero, columnas, vigas, pero sobre todo las vigas, ¿cierto? El sistema de arriostramiento en la misma estructura de la cubierta, ¿cierto? Entonces podemos tener una estructura que, ¿cómo la vemos allí? Metálica, ¿cierto? Una construcción, ¿cierto? Un tipo de construcción que ha venido, ¿cierto? Teniendo mucho apogeo en el sector de la construcción por su fácil instalación, bueno, no fácil, pero sí su ligera instalación, ¿cierto? Digamos que los que trabajan con la estructura metálica deben de ser personal calificado y que en realidad genere un rendimiento para poder contrarrestarlo con la construcción convencional o tradicional. Aparte de eso, es un poquito menos pesada que el concreto reforzado. También en cubiertas, la estructura que puede ser la madera, ¿cierto? Cuando trabajamos con cierto tipo de cubiertas, que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más, también trabajamos con la madera. Y por último, la que más conocemos o la más convencional, la más tradicional en el país, ¿cierto? Que es un sistema, ya puede ser aporticado, ya puede ser confinado, ¿cierto? Pero que trabaja con elementos estructurales a raíz o a partir de concreto reforzado, que es concreto y un refuerzo en acero, ¿cierto? Un acero estructural, el cual debe cumplir con todas las especificaciones técnicas. ¿Qué pasa, muchachos, si a esa estructura metálica se le filtra el agua? ¿Qué puede pasar? ¿Quién me puede colaborar allí con
con una apreciación. ¿Qué pasa si yo tengo una estructura metálica que me está soportando mi cubierta y se me empezó a filtrar el agua? Se comienza a oxidar y comienza a perder su resistencia al soporte de la carga. La fluencia del acero. Muy bien. Entonces, cuando el acero, ¿cierto? Cuando el acero entra en contacto con el agua, inmediatamente ocurre una reacción química que todos lo sabemos, ¿cierto? Que es la oxidación. Y al acero tener oxidación, como lo decía el compañero Ramiro, ¿cierto? Pierde su resistencia, ¿cierto? La capacidad de fluencia del acero se disminuye y si toda mi cubierta, el peso de esa cubierta la está soportando esa estructura metálica, entonces volvemos a lo de la importancia, la salud de los habitantes. Ese techo, esa cubierta se me puede venir al suelo y si, ¿qué pasa si es un colegio? ¿Qué pasa si es un coliseo? ¿Cierto? Si es una industria, ¿sí? ¿Cuánto dinero puedo empezar yo a generar con una gotica, ¿cierto? Una gotica constante. Entonces, muy importante, pues, por eso les hablaba el tema de que el personal, el que trabaja con todo el tema de las estructuras metálicas, debe ser un personal calificado, porque aún así se me filtre, pues él debe estar en la capacidad de esperar de que haya un mantenimiento para corregir eso y protegerme un poquito más de esa corrosión, de esa oxidación que se puede generar. ¿Qué le pasa a la madera si se le empieza a filtrar el agua? Profe, Sí, creo que José Luis. también pierde resistencia, ¿no? Pierde resistencia al ser una como materia orgánica, entonces tiende como a perder resistencia la madera. Sí. Entonces, pasa lo mismo. Simplemente que es más, bueno, dependiendo de la madera, también puede ser casi igual de pesado que el acero, ¿cierto? Pero entonces, mi estructura es de madera y me le empieza a dar hongos a la madera, ¿cierto? Se me empieza a podrir la madera, ¿sí? Y como se me pudre, pierde la resistencia y también se me pueden ir al suelo. Y aparte de eso, el óxido y los hongos, y digamos, cuando se pudre esa madera por el tema de humedad, también genera una condición de salud, ¿cierto? No solamente pasa con el tema del concreto, del muro en mampostería, revoque, ¿cierto? Con la construcción convencional, sino que también con estos elementos, el entrar en contacto directo con corrosión, con, digamos, la madera que ya pierde su resistencia y con esos hongos que le da la madera, también me genera problemas de salud. Entonces vamos a ver precisamente cuáles son esos comportamientos. Entonces aquí tenemos una losa, ¿sí? Tenemos una losa, la cual probablemente, primero, podemos alcanzar a identificar que esta losa no la panelearon, ¿cierto? Todos saben qué es panelear. Vamos a ver si conocen ese concepto a nivel nacional. ¿Quién no sabe qué es panelear? Sí, es levantar el acero por encima de la formaleta para darle el recubrimiento al acero. Muy bien. Entonces, es para garantizar ese recubrimiento que debe quedar, ¿cierto? Mínimo, y que eso está establecido por la NSR del 2010, ¿cierto? Debe haber un recubrimiento mínimo para evitar la exposición del acero, que sería en este caso el refuerzo, ¿sí? Y aquí alcanzamos a ver que este acero que se alcanza a identificar a simple vista en esta estructura, en esta losa, no la panelearon, no le colocaron un elemento, ¿cierto? Se suele hacer del mismo concreto, ¿sí? O de una mezcla de mortero o una pastica de cemento también, pero endurecida, que cumpla con ese recubrimiento que dependiendo su instalación puede ser entre 5 y 7 centímetros, ¿cierto? Entonces, aquí no lo puso,
Adicional a eso, probablemente por encima debe haber filtraciones que a medida que va pasando, ¿se acuerdan lo que les dije del agua al principio? Él no pelea con el obstáculo, él simplemente lo va rodeando o lo va filtrando, ¿cierto? Y esta losa con la exposición de la humedad, ¿cierto? La exposición de la humedad, ese acero que está ahí expuesto empieza a el fenómeno que yo les dije ahorita. Entonces hablamos de la estructura, ahorita lo ejemplificábamos con un tema de una cubierta convencional con estructura metálica, pero aún así el concreto reforzado tiene acero, entonces también se me puede corroer, ¿cierto? Entonces ahí vemos el tema de la corrosión. También vemos cómo la humedad puede ir filtrando, ¿sí? Y en este caso, o muchas veces aquí, por ejemplo, digamos que tenía los dos componentes. Esta losa estaba totalmente emposada arriba, tenía unos desniveles y en esta parte por acá, por la columna, si es más o menos 3 métricos, inclusive hacia acá continúa la humedad, se está empozando el agua. Entonces, obvio, llovía, se alcanzaba a evaporar alguna parte, pero la otra también se filtraba y estaba ya comprometiendo esta columna. Y aparte de eso, nos empieza a... Y acá también no tenía un buen cortagoteras, ¿cierto? Aquí en este bordecito no tenía un cortagoteras y se me estaba también escurriendo ese agua por toda esta losa. Y es en esta segunda foto, ¿cierto? Podemos evidenciar que ya se alcanzan a identificar esos hongos que nos perjudican la salud. Listo. Y aparte de eso, ¿qué está pasando con el acabado? Desprendimiento de acabado, pintura, revoque, estuco, ¿cierto? Que con una constante exposición a esta agua puede suceder. Listo. El tema de la estructura, ¿sí? Lo que hablamos ahorita, se filtra el agua y ahí pueden alcanzar a evidenciar cómo se empieza a oxidar. Pasa el mismo fenómeno que con la losa de concreto reforzado y cómo se empieza a corroer y a suceder este fenómeno, ¿cierto? Esa reacción química de oxidación. Y por último, la madera, como se los indicaba también, le puede generar hongos también, se va pudriendo, entonces digamos que va a incurrir en otros gastos. Entonces, la primera ventaja de una buena impermeabilización es que protege la estructura de la edificación y sabemos que si protegemos la estructura de la edificación, lo que nos mantiene o nos sostiene el edificio verticalmente, vamos a garantizar una vida útil óptima de esta edificación como tal, ¿cierto? Evita daños en los inmuebles internos, ¿cierto? Entonces aquí vemos unas fotos un poquito exageradas, ¿cierto? Pero que ante un eventual aguacero, ¿cierto? Una gotera constante, si yo tengo mis electrodomésticos, mi televisor, si en la cocina está el microondas, la olla arrocera, si yo estoy en la sala, mis muebles, ¿cierto? Que son de madera, también son, digamos, están expuestos a estos daños y me va a acarrear, ¿qué? Sobrecosto. Yo tenía mi televisorcito y ahí justo lo compré para verme el mundial y justo donde lo instalé, ahí está cayendo una gotera que yo ni siquiera sabía que estaba, ¿cierto? Y el aguacero sucedió cuando yo ni siquiera estaba en la casa y cuando llegué el televisor inundado, lo prendí, no me percaté y se me dañó el televisor, sin mundial y sin televisor. Entonces, también es una forma de garantizar que lo que va a estar dentro de la edificación, como se los indicaba ahorita, aparte de la salud, también digamos que nos proteja esos activos. Todos tenga mucho o tenga poco, genera un esfuerzo, digamos, hacernos a nuestros propios activos y maluco, ¿cierto? Y es muy embarrada que por medio de una lluvia se nos, ¿cierto? Por condiciones climáticas se nos dañen o se nos deterioren, pues, todos esos activos que nosotros hemos conseguido. Vuelve y juega, evita problemas sanitarios, lo que les indicaba ahorita, el tema de salubridad, ¿cierto? El tema del asma, el tema de la dificultad para respirar, ¿sí? Las alergias,
¿sí? Esos hongos son demasiado perjudiciales para la salud y en muchas partes, digamos que normalizan. Ay, una humedad, mira, me salió una humedad en esa losa, se me está... va a tocar pintar, medio le hacen pañitos de agua tibia, vuelven, resanan, vuelven y pintan y otra vez aparece la humedad porque creen que simplemente sin tratar esa gotera, ¿cierto? Esa filtración, vamos a erradicar esa filtración o esa permeabilización del agua. ¿Listo? Algo muy importante, muchachos, ¿sí? Mantiene la valorización de la edificación. Ustedes saben, ¿cierto? Que digamos que dentro de los activos, hablando de activos y hablando de propiedades, una de los negocios, ¿cierto? Es la propiedad raíz, que es esa persona que se hace acreedora de varias edificaciones, las arrienda, las vende y eso le va generando utilidades. Pero ¿quién va a comprar una casa llena de humedades? ¿Cierto? Y usted dice que su casa vale 50 millones, a manera de ejemplo, pues porque las casas no están a 50 millones, pero está a 50 millones y yo voy y está toda llena de humedad, yo lo primero que tengo que hacer es un peritaje, ¿cierto? E identificar cuánto me vale a mí tratar esa humedad, ¿sí? Y a medida que va pasando esto, va perdiendo digamos, su valor, ¿cierto? En el mercado, esa edificación. Entonces, por otro lado, ¿sí? Está la persona que tiene su casa bien mantenidita, le hace mantenimiento periódico, corrige pues el tema de sus daños que se le puedan presentar y mantiene su casa presentable, a diferencia de que pierda valor a medida que va pasando el tiempo, esa casa o esa edificación nos va a generar una mayor rentabilidad y se va a convertir en un activo, digamos, con el paso del tiempo que va a adquirir una mayor valorización, ¿cierto? Evita sobrecostos. Los sobrecostos, muchachos, básicamente donde nos aparecen los sobrecostos. Los sobrecostos nos van a aparecer en los mantenimientos, ¿cierto? ¿Quiénes saben o quién me puede decir qué tipos de mantenimientos hay? Muchachos, se fueron. Jason. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias. Pues en cuanto a los mantenimientos, considero que están los dos más importantes, que sería el preventivo y está el correctivo. El preventivo es el que se hace pues continuamente para mantener pues bien las estructuras, y ya el correctivo es cuando está el daño y es el que genera mayor costo. Muy bien, gracias Jason. Entonces, como lo decía el compañero Jason, están esos dos tipos, o bueno, los más importantes, esos dos tipos de mantenimiento, preventivo y correctivo. El preventivo, por ejemplo, hablando de impermeabilización, yo miro la ficha técnica de mi producto que yo utilicé y me dice, bueno, este producto tiene una vida útil de entre 3 y 5 años. Entonces, yo juicioso, a los 4 años, yo soy un poquito más, me gusta tener un buen factor de seguridad, entonces no extiendo a los 5 años, no, 4 años, 4 años y medio, hago mi mantenimiento, ¿cierto? Pero yo le eché mi impermeabilizante a la losa, pongamos una losa de concreto, le eché mi impermeabilizante, le apliqué, perdón, mi impermeabilizante, y la ficha técnica me dice que de 3 a 5 años, y yo a los 15 años, cuando ya se me filtró el agua, digo, ese impermeabilizante tan malo, o simplemente caemos en el error de no leer la ficha técnica, ¿cierto? Muchas veces, y es una invitación para todo lo que ustedes compren, muchachos, en el sector de la construcción, todo debe tener una ficha técnica por calidad. Entonces, mirar cuáles son las recomendaciones del fabricante para yo poder optimizar pues estos recursos. Y cuando ya tengo ese correctivo a los 15 años, que ya se me filtró el agua, me está generando descascaramiento o desprendimiento del acabado en la parte interna de la losa, es decir, adentro de mi edificación. Entonces yo ya digo que el impermeabilizante es malo, ¿cierto?
y probablemente como ya se me está desprendiendo el acabado, el mortero, el estuco, ¿cierto? No simplemente me voy a gastar la plata del impermeabilizante que me tuve que haber gastado hace 10 años, perdón muchachos, sino que también tengo que hacer la demolición del mortero, el estuco o el acabado que yo tenga. Y aparte de eso, tratar internamente, ¿cierto? Esa filtración de agua porque quedan partículas de agua o de humedad en esa losa. Listo. Y luego de que pase eso, ahí sí otra vez aplique impermeabilizante y estamos hablando de sobrecostos, muchachos. Que seamos sinceros, en la casa o en el tema de mantenimiento. Nunca tenemos un ahorrito ahí para los mantenimientos de la casa, ¿cierto? Hay algunos que de las cesantías, ¿cierto? Hay personas muy viciosas que de las cesantías sacan cada año para pintar la casa, organizar las goteras, hacerle una remodelacioncita para que su vivienda sea de mejor manera, ¿cierto? Tenga unas mejores condiciones. Entonces siempre estamos pues como no tenemos esa cultura, es una cultura latinoamericana y no la tenemos, ¿cierto? Entonces, al yo no tener una buena impermeabilización, voy a generar sobrecostos de mantenimiento, básicamente en los mantenimientos, muchachos. Listo, aquí vemos ya en este caso, ¿cierto? Hay edificaciones que por el tipo de cielo raso, ¿cierto? Lamentablemente, nos damos cuenta cuando ya aparece el parche, ¿cierto? Ya aparece el parche en el acabado y cuando ya no hay nada que hacer y toca en realidad generar una salida de dinero considerable porque probablemente la estructura también ya está comprometida, ¿cierto? Y aparte pues los problemas de salud, vean ese cielo raso como está ahí, todo ya comprometido desde la humedad, pues hablando en términos de humedad. Otro sobrecosto, ¿cierto? Cuando precisamente tenemos este tipo de cielos rasos, entonces se nos puede generar un sobrecosto en las instalaciones eléctricas, muchachos, ¿cierto? El agua, ¿cierto? Digamos que las instalaciones eléctricas, si bien están, ¿cierto? Si están bien instaladas, están garantizadas de que tienen un aislante, ¿cierto? Y que no se va a ver tan comprometido, pero siempre y cuando y eso, va a haber en algún momento, o ley de Murphy, cae la goterita donde está el cablecito pelado, ¿cierto? Y empieza a generar cortos y ya aparte de organizar el cielo falso, también tengo que comprar el ojo de buey, ¿cierto? Cambiar todo un tramo de instalación eléctrica, ¿sí? Entonces, vean que se van generando unos sobrecostos considerables. Listo, aquí también vemos un ejemplo parecido. Listo. Antes de entrar allí, ¿me pueden regalar la hora, por favor? Que yo me voy emocionando y se me olvida la hora para saber cuánto. Venga, cerramos acá, 7:53, ¿sí ven? Se me va yendo yo hablo mucho, ¿cierto? Yo hablo mucho y se me va yendo el tiempo. Vamos a agilizar aquí un poquito para que continuemos y mañana leemos un enfoque ya un poquito más técnico. Espero pues que de una u otra manera, y Karen también te va a pedir el favor cuando sean empezamos a las 8:05, a las 7:05 nos vamos hasta las 8:05 para que alcancemos a ver la temática que les tenía preparada para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de cubierta? Entonces, tenemos diferentes tipos de cubierta. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de su forma, ¿cierto? O de su manera de instalar, ¿cierto? Digamos que hay unas cubiertas muy comunes, que son las cubiertas 2 aguas, cubierta 4 aguas, tenemos la cubierta holandesa, ¿cierto? Pero más allá de su forma, la cubierta plana, que es la que digamos va a tener un mayor impacto a esa hora de nosotros generar un proceso de impermeabilización. Porque, ¿qué pasa con las que no son planas, las que son inclinadas? Tienen una escorrentía, ¿cierto? Que me va
a garantizar de que esa agua que me va a caer por medio de la gravedad, va a caer, ¿cierto? Va a caer y yo ya le voy a dar, digamos, un destino, la va a conducir a que se vaya, no sé, a la teoría de aguas lluvias, ¿cierto? Canales, canaletas, ¿sí? Vigas, viga canal, ¿cierto? Entonces, yo ya redirecciono esa agua que tengo allí en la escorrentía de esas cubiertas, ya sean a 2 aguas, 4 aguas, con mansardas, ¿sí? Tipo sierra, pero esa plana, yo debo garantizar varias cosas, y a pesar de que sea plana, pues se busca, ¿cierto? Si bien su apariencia es plana, se busca que por lo menos tenga entre 1 y 2% de pendiente. ¿Hacia dónde? Hacia los bajantes de esa losa, porque como se los dije ahorita, así impermeabilicemos, no podemos retener el agua, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, en temporada de invierno, ¿cómo vamos a retener? Y todos los días llueve, ¿qué me va a pasar en esa losa plana o en esa cubierta plana? Va a tener una piscina, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que redireccionar esas aguas lluvias. ¿Listo? Entonces, por la forma, tenemos tipos de cubierta. ¿Cuál va a ser esa forma? Esa forma de instalar. ¿Cuántas aguas vamos a instalar? Vamos a ponerle a la escorrentía de la cubierta, o si va a ser por contrario, una cubierta plana, ¿cierto? Entonces, esto sería una cubierta plana, ¿cierto? Particularmente en concreto reforzado. Acá ahí alcanzamos a ver temitas que vamos a ver mañana, entonces ya hay juntas de dilatación, ¿cierto? Se alcanzan a evidenciar por ahí por encima. Hay unos tratamientos de dilataciones o de fisuras también allí. Mañana lo vemos. Aquí tenemos tipo mansarda, holandesa, como le quieran decir, ¿cierto? O a 4 aguas. Y me parecía muy particular esta foto porque es una manera adecuada de instalar este tipo de cubierta con tejas de barro, ¿sí? Por lo general, y los que somos contratistas o que tenemos empresa, podemos decirle que nosotros le presentamos ese modelo a los clientes y muchas veces por temas económicos se aborda esta misión, ¿cierto? O esta forma de instalar. Pero vean que el simple hecho de realizar un buen proceso constructivo nos está garantizando de un mantenimiento correctivo de una menor envergadura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque comúnmente me van a desmentir o me van a confirmar por ahí mejor, ¿cierto? Los compañeros, en la mayoría de las partes del país no le generamos esa estructura de madera encima de la tela asfáltica, sino que simplemente ponemos la teja de barro encima de la tela asfáltica o el manto asfáltico y digamos por vibraciones, por movimientos, por vientos, por muchos factores, esas tejas de barro se me empiezan a desplazar, a desplazar, a desplazar. Y eso me va generando una fricción, ¿cierto? En el manto y me lo va deteriorando. Entonces empiezan a aparecer las goteras. ¿En dónde? En el tendido del cielo raso en machín, pero por lo general eso se hace con machín, ¿cierto? Entonces vean, una buena técnica de instalación. Por ahí alguien iba a decir algo, ¿no? No, listo, continuamos. Esta, no sé si la conozcan. Esta es una teja, ¿cierto? Un proceso constructivo que se llama, o digamos un material más bien, se llama la teja chingle, ¿cierto? Y es un tipo de manto asfáltico y tiene, digamos, un agregado rústico en la parte superior, la que va a estar expuesta, ¿cierto? O puede ser un agregado, o puede ser una partícula pétrea, ¿sí? Y ese me va a generar digamos, la permeabilidad del elemento, y en vez de la teja de barro, ya cumple las dos funciones. Es muy bacano, es muy chévere, fácil de instalar, ¿cierto? Y también es muy bonito porque aquí tiene una apariencia de junta, ¿cierto? De junta de mampostería, hay hexagonal, hay octagonal, hay lisos,
¿sí? Entonces también se presta para que desde la parte de la apariencia se vea también muy chévere. PVC, ¿cierto? Está también en tendencia estas cubiertas en PVC, también tenemos en Indencin, ¿cierto? También que es tipo sándwich, no sé si lo hayan escuchado, que también es de PVC, y va garantizando pues como esa hermeticidad. Particularmente en esta, también con la vibración, como el PVC es tan liviano, estas amarraderitas que tienen acá ellas ya traen en esa amarradera o en el tornillo como tal, traen un sistema hermético, ¿cierto? De un empaque, pero con el tiempo eso se puede ir deteriorando y se tiende a realizar pues como un mantenimiento con un sellante de poliuretano, ¿cierto? Es una técnica pues como para realizar, para que ya nos vayamos adentrando en las cubiertas. Esa es la más convencional, ¿cierto? Fibrocemento o el popular Eternit para las diferentes regiones del país, es fibrocemento, que anteriormente era asbestocemento por temas de salud también. Este asbesto producía una generación química con las sales que trae el agua también, o algunos compuestos en el cemento. El cemento tiene compuestos de sal y generaba una reacción química que generó una alerta sanitaria porque muchas personas estaban enfermando de asbestosis, así se llama la enfermedad producida por el asbesto. Ya eso ya se erradicó y las personas que se dedican a hacer estas tejas de Eternit, que no sé si ya lo sepan, Eternit era la marca, ¿cierto? O es la marca porque Eternit todavía funciona, pero los compuestos eran asbestocemento y ya cambiaron el asbesto por fibra, ya son de fibrocemento. También estas cejas sí que son de mantenimiento periódico porque eso usted le tira un huevito y puede que le haga una gotera, ¿cierto? Y por acá les quería dejar algo muy particular, ¿cierto? Que está teniendo tendencia, las cubiertas verdes o los techos verdes, ¿cierto? Que son un compuesto y que le quieren, ¿cierto? En el tema ambiental, la responsabilidad social y ambiental con el entorno, también se busca que por medio de cubiertas nosotros, digamos que le podamos generar al planeta un aporte adicional en este tratamiento del dióxido de carbono, que es lo que asumen más esas plantas y van a proteger pues, la capa de ozono. Pero muchas personas tienden a creer de que ese muro verde o que esa cubierta verde me va a generar mayores filtraciones o que va a ser a la larga un problema en la casa, porque, bueno, ¿y con qué se sostienen las plantas? Pues con agua, ¿sí o qué? Pero resulta y pasa que esto tiene un sistema constructivo que tiene soporte de estructura, como lo ven acá, lámina de insolación que va a garantizar ese control de la temperatura. Y vea lo que tiene aquí, un manto impermeabilizante, ¿cierto? Y una barrera antirraíz que va a garantizar de que las raíces digamos, la vegetación que yo voy a colocar en esa cubierta no me va a dañar, pues como tal mi cubierta. Y aparte de eso tiene un drenaje y tiene un filtro, ¿sí? Entonces tiene una serie de capas, ¿cierto? Que lo último que se ve pues son las planticas y la vegetación como tal, pero nos va a garantizar mucho el tema de la impermeabilización. Entonces, inmersa en sí ya trae una impermeabilización en específico, este tipo de cubierta. Listo. Tips para trabajar en cubierta, ahí quedamos. Para que no leemos más larga, respetemos los tiempos y mañana puntualito, vea, 156 participantes, mañana espero a 156 o un poquito más. Listo. Karen, no sé si yo miro la interfaz de este Zoom porque siempre trabajo con Teams. Sí, dime. Muy bien. Listo, ya alcanzamos a abarcar gran parte de la temática
quedamos allí en unos tipsitos para trabajar en cubiertas. Con eso continuamos mañana y ya mañana